Hoy no me ayudó el sistema. Ahí esperen que le estoy avisando a Pocha. Pocha, mira, este es el nuevo link. No me dejó con el otro. Ahí le estoy avisando. Ahí sigo admitiendo gente. Vamos con la segunda parte de la entrevista. Ahí ya estamos grabando. Estamos con Patricia Gómez y Pocha a ver si se suma, pero bueno, por suerte pudo dar su testimonio y Ahí tan está Pocha, importante, ¿no? la veo. Ay, genial, gracias Pochita. Perfecto. Sí, después te tenés que enseñar, porque siempre vos haces docencia además con el tema del lenguaje, ¿no? Tan importante. De esas palabras que no nos damos cuenta, las tenemos tan internalizadas y sin embargo tienen connotaciones racistas. Y la verdad es que, bueno, ahí cuando decía Pocha esto de que nos multiplicar estos aprendizajes y llevarnos a la casa, bueno, de esos aprendizajes también nos vas a hablar. Además, ahí Janine había preguntado antes que no le pudimos hablar del tema de la apropiación cultural, el blackface, esas cuestiones, así que la clase es toda tuya, Patricia. Bueno, Un acá placer Pocha escucharte. puede hablar también un montón de Obviamente, esto. es de ustedes el espacio. Gracias, Juli, como siempre. Bueno, no, lo que estaba diciendo era eso, que necesitamos también con el tema del racismo hacer como un clic, ¿no? Este cambio cultural, que es preciso empezar a reconocer que el racismo se manifiesta de múltiples formas. Pocha decía que acá en Argentina el racismo es solapado, ¿no? Y es cierto, lo que decía antes era que tenemos la idea de que racismo es eso que vemos en las películas, ¿no? Esa violencia inusitada, explícita contra la comunidad negra en Estados Unidos, pero no, y obviamente la indignación que desató el crimen, aparte expuesto a todo el mundo de George Floyd, ¿no? Del hermano Floyd. Pero la gente no se indigna, digo, hablando acá localmente, no vi la misma indignación cuando los compañeros senegaleses, la policía les hace exactamente lo mismo. Digo, no hay ninguna diferencia en cómo se comporta la policía racista de Estados Unidos, cómo se comporta la policía racista de Argentina específicamente, y más crudamente la policía de la ciudad, ¿no? De hecho, cuando fue lo de George Floyd, circuló una foto donde la mitad de la pantalla era George Floyd siendo asesinado con el policía en su cuello, y una foto exactamente igual con un compañero senegalés con la policía en su cuello, solo que no lo mató, pero era la misma fotografía, digo, y acá, primero que no hacemos la vista gorda a este tipo de situaciones, y después, como decía Pocha, el racismo obviamente se manifiesta de forma particular en las distintas sociedades. Argentina ha tenido un proceso muy particular, un proceso histórico muy particular en cuanto a las comunidades afrodescendientes, a diferencia de otros países, no sé, como Brasil, ¿no? Donde no ha habido este proceso de invisibilización y de blanqueamiento como hubo acá. Obviamente que el racismo es muy fuerte también en Brasil, pero se expresa de otras formas también. Que quizás acá en Argentina, como el racismo es, al ser estructural, está tan naturalizado que es tan difícil identificarlo. Y una de esas formas en que se manifiesta el racismo también es a través del lenguaje, como decías vos, Juli, porque históricamente se ha construido una idea de lo negro que viene de la época colonial, ¿no? Lo negro siempre asociado a cosas sumamente negativas, que va de la mano con la teoría de las razas, ¿no? Digo, es una consecuencia, no es inocente o una casualidad que lo negro para nosotros sea siempre lo que está asociado a la delincuencia, lo que está asociado a cosas turbias, el negro de mierda, que es el insulto favorito de los argentines,
Digo, eso no es casualidad, viene de la época de la colonia, es una herencia colonial de esta idea de que las razas existen y que hay razas superiores y razas inferiores y que los negros somos inferiores, salvajes, menos inteligentes. Esas ideas aún subsisten cuando decimos el negro de mierda, labura como un negro, trabajo en negro, ¿no? Todo lo negativo asociado a lo negro es sumamente racista porque tiene este origen colonial, ¿no? Por eso es importante empezar a reflexionar, y sobre todo nosotros que nos vamos a dedicar al derecho, sabemos que el lenguaje también reproduce las opresiones, la forma en la que hablamos. No es lo mismo hablar cuando generalizamos en forma masculina que cuando empezamos a usar lenguaje inclusivo. Digo, es el mismo proceso de toma de conciencia, primero, de que existe un problema, y después, qué acciones ponemos en práctica para modificar la cultura racista, así como hemos modificado muchas cuestiones que tienen que ver con el machismo y con el patriarcado, bueno, con esto es un proceso similar. Yo siempre hago esa Hay una comparación. palabra, Pato, que quiero que trabajemos, que es la de quilombo. Esa que decimos y la tenemos tan interiorizada. Esto es un quilombo, qué quilombo. ¿Qué pasa con la palabra Esta es quilombo? la más difícil de Más erradicar. difícil, está Lo metida único, a en mí el me costó un ADN. montón. A mí me costó un montón. Eh, bueno, es lo que pasa con todo lo que está asociado a lo negro, ¿no? Para nosotros, quilombo es una palabra muy poderosa. Los quilombos son lugares o ciudades que se armaron con personas que escapaban del sistema esclavista. Esto sucedió en Brasil, ¿no? Los quilombos. El quilombo más famoso fue el quilombo dos Palmares, donde su líder era Zumbi dos Palmares, un líder también increíble, donde las personas que escapaban del sistema esclavista se iban como a las montañas, se escapaban y formaban sus propias ciudades, donde obviamente eran libres, ejercían su cultura y también resistían contra el sistema esclavista que quería obviamente volver a introducirlos. Entonces, para nosotros eso es un quilombo, es un lugar de resistencia, de lucha, de orgullo, de identidad. Y acá en Argentina se le da un sentido totalmente negativo, ¿no? A la palabra quilombo. No es solamente con lo negro, como decís Juli, sino que también la palabra quilombo también tuvo este proceso de transformación de sentido totalmente racista, donde algo que para la comunidad negra es sumamente importante, que es como la resistencia, conservar nuestros lugares donde poder practicar nuestra cultura que también fue robada y que tuvimos que adoptar modos de resistencia de nuestra propia cultura, a través de la sincretización, digo, un montón de procesos, que también se le dé un sentido totalmente negativo acá en Argentina. Es lío, bardo, confusión, siempre algo, nada, algo sumamente negativo. Entonces, también una de las palabras que tenemos que empezar a erradicar, o por lo menos usar correctamente, es la palabra quilombo, con su sentido verdadero, ¿no? Lugar de lucha y resistencia, y es una palabra que le pertenece a la comunidad negra. O sea, es nuestra esa Nos palabra. vamos, por lo menos con ese aprendizaje, cada vez que uno lo diga, porque te va a salir, o alguien lo diga, vamos a tratar, no. Y si podemos, lo explicamos para ir de a poquito trabajando estas cuestiones, ¿no es cierto? Lo mismo cuando alguien dice un día negro, estas metáforas, ¿no? Que si yo digo un día naranja, nadie va a entender que tuve, qué pasó, un día naranja, un día negro, Claro. todos sabemos, o se supone que sabemos, bueno, Sí, empezar a trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? sí, sí, porque acá lo que hay que entender es que el problema no es el color, ¿no? El negro es un color. El problema fue cuando por diversos procesos históricos a ese color fue asignado a un grupo humano para inferiorizarlo, para esclavizarlo, para someterlo, para oprimirlo, ¿no? Porque el negro es un color, pero cuando se le asignó a un grupo humano, asignándole además en categorías como inferior, salvaje, primitivo, ese es el problema, ¿no? Entonces hay que empezar a modificar. Lo negro no es solamente una palabra inocente, sino que carga, como todas las palabras, una historicidad que hay que ser conscientes. Digo, me parece que después, obviamente hay mucho desconocimiento, falta de educación, lo que decía Pocha, a nosotros estas cosas no nos enseñan en la escuela. No nos enseñan que había una María Remedios del Valle, ¿no? Se nos muestra, como siempre, en lugares subalternos, vendiendo empanaditas, pero no se habla del rol fundamental que tuvimos en la historia.
Entonces, bueno, estas palabras que también cargan la historia, hay que dejar de usarlas, ¿sí? Como una forma de también, si queremos, dejar de ser racistas. Porque aunque no queramos, cada vez que reproducimos este tipo de palabras, sea en quilombo, sea el día negro, sea trabajo en negro, trabajar como un negro, lo que fuere, es racista. Y si Esto lo de digo, negro de adentro, ¿viste esas aclaraciones negro de espantosas? alma, peor. Mucho menos hagan esas aclaraciones. No hablo del color de piel, hablo del color del alma. No, no. A lo Mirta Dejen de Legrand. usarla. Claro. Entonces, nada, me parece que como abogados también tenemos un poco de responsabilidad cuando hablamos, cuando utilizamos el lenguaje, como los comunicadores. Digo, yo también doy clase en un seminario en la Universidad Nacional de La Plata para periodistas, futuros periodistas, y también es muy importante hacer remarcar y laburamos mucho esto de cómo se comunica, ¿no? El derecho es una forma también de, de comunicar y de plasmar lo que pasa en la sociedad, se ve en el derecho, se ven plasmado en las leyes. Entonces, bueno, creo que como abogados tenemos también esa responsabilidad. Y más si se Y van a dedicar a la docencia, como haces vos, Juli, que sí, genera estos espacios donde podemos conversar, porque también en la universidad esto no se ve. Yo jamás, no. excepto la materia de Juli, jamás hablaron de racismo en una Bueno, materia en la facultad. en mi caso yo tengo que agradecer mucho a Miriam, a Pocha, yo me formé cuando recién estaba terminando la carrera y así, y cuando conocí a tu tía, la conocí a Pocha ya hace muchos años y empecé a participar de encuentros. Después, ¿te acordás, Pocha, cuando se hablaba de los encuentros de Argentina también es afro y lo que se hizo en el Sí, ECUNI, ¿no? Toda esa movida reivindicando lo afro, el curso aquel y todas las acciones, aquel proyecto tan bonito que se llevó adelante. Bueno, el tema del censo, incluso yo vi todo ese debate ahí en el 2010. Si nos querés contar algo, Pocha, ¿te acordás de aquella sensibilización? sí, sí, no solamente eso, cuando hicieron el censo que pusieron ese papel tan grande y uno más chiquito donde decía si había, reconocían africanos, las maestras, por eso siempre digo que tienen que capacitar a los jóvenes negros, las maestras les costaba mucho decir, entrar y decir, preguntar si había africanos, porque hay muchas maestras que también discriminan, no te olvides que ellos también se piensan que son todos blancos. Así que eso también, acá en mi casa, yo les había enseñado a exigirle que, o sea, que pongan que éramos de familia negra. Por ejemplo, Pelusa lo hizo por su barrio. O sea, eso también, por eso el censo es muy, tiene que haber una capacitación para los jóvenes para que ellos vayan a hacer el censo. Porque las maestras, a quien le toque, también los discriminan. Y esa es Sí, la discriminación solapada, la mandan y no quieren. Y que sí, así que hay además que ir a es concientizar esa parte también. uno mismo, ¿no? La dificultad de uno mismo como reconocerse a un grupo, como perteneciente a un grupo minoritario discriminado, o sea, nadie quiere ser discriminado, entonces Patricia Miriam nos contaba en su momento en reuniones ahí que, bueno, ella misma tenía que hacer una militancia dentro de su familia para que todos se identificaran, ¿no? Y formaran Claro, parte. por eso te digo, tienen que hacer eso hay que apuntar también para el día, para cuando se haga el censo, que sepan que, o sea, que hay negros, más ahora que están los africanos, ¿no? Sí, claro, porque hay Así distintas que eso, olas migratorias, ahí Patricia nos puede contar. Sí, no, con lo que decía Pocha es muy cierto eso, lo que pasó en el año 2010. Primero, por un lado, no solo es que esta pregunta que apuntaba al autorreconocimiento eh, fue incluida solo en los formularios ampliados, con lo cual fue un muestreo nada más, y se aplicó al 10% de la población. Pero no solamente que se aplicó al 10% de la población, sino que se aplicó sin ningún criterio, ¿no? En este formulario ampliado no solo estaba la pregunta de autorreconocimiento de lo que es nuestra ascendencia étnica, sino que también estaba la pregunta respecto de pueblos originarios y discapacidad. Y no hubo una sensibilización previa, y eso creo que es a lo que apunta Pocha. No hubo una sensibilización previa ni orientada a la sociedad, porque también hay que informar a la sociedad, porque el término afrodescendiente, no todo el mundo sabe lo que significa
ser afrodescendiente, ¿no? Creo que este término, que es un término relativamente nuevo, y que fue adoptado para superar esta cuestión del color, ¿no? De la palabra negro, negra, que está tan cargado, como decíamos, de cuestiones sumamente negativas, y que no todo el mundo se identifica o quiere identificarse con esa identidad, como negro, negra. La palabra afrodescendiente venía como a mostrar también que ser de afrodescendiente era no solamente tener determinada cantidad de melanina, que te haga visiblemente negro o negra, sino que tiene que ver con tu origen, ¿no? Porque la pregunta, que es muy interesante, decía si vos te reconocías afrodescendiente o había alguna persona de tu familia, algún antepasado que era negro o negra. Porque ¿qué es lo que pasa? Como decía Pocha, la gente dice, ah, yo tenía una abuela negra o una tía negra, pero esa persona no se reconocía como afrodescendiente. Entonces también apuntaba a eso, a la gente que aún no se reconoce, pero que sí podía identificar que había alguien en la familia. Después habrá que hacer un trabajo con esa gente también, ¿no? Que dice, mi abuela era negra, pero yo no. Bueno, también creo que lo que hay que hacer es ese trabajo previo en el censo, que es la idea que teníamos que hacer este año, y bueno, obviamente la pandemia vino a tirar todo el carajo, inclusive el censo, que salió un decreto que dice que se tiene que fijar, el INDEC va a tener que fijar una fecha para hacer el censo dentro de los 70 días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria. O sea que puede ser nunca más, porque la emergencia Por sanitaria Dios, no no sabemos. digas eso. No sabemos cuándo va a terminar la emergencia sanitaria. Pero todo Pero el bueno, tema de la sensibilización coincidió cuando se estaba haciendo más o menos este proyecto de Argentina también es afro y demás, y también fue toda una batalla al interior de los movimientos de derechos humanos afro, ¿no? Bueno, para la capacitación, la sensibilización, la formación de los encuestadores y todo ese trabajo. Muy, muy interesante y un tema absolutamente pendiente. En mi historia personal está esta cuestión que vos decís de reconocerse, no reconocerse, porque mi abuela, su mamá, supuestamente, es un pueblo originario, con lo cual yo sería descendiente de pueblos originarios. Lo que pasa es que es una historia en mi familia ocultada. A esa mujer le sacaron a su hija, se la dieron a la madre de mi abuelo, y cuando estaba muriendo, tipo novela, le dice, yo no soy tu abuela, yo no soy tu madre, soy tu abuela. Y el tema es, mi abuelo, cuando discutía con mi abuela, se lo tiraba en la cara y le decía, cállate vos que sos una india, y mi abuela lloraba. O sea, era una cosa que era vivida como algo traumático, ser hija de pueblo originario, ¿no? Y entonces es esas historias que circulan en la familia como algo poco claro al menos. sí, en las familias afrodescendientes pasó exactamente lo mismo. Como a veces decimos la expresión, casi todos debemos tener una abuela escondida en el placar, una abuela negra escondida en el placar, porque es Sí, eso, es la sí, vergüenza ¿no? De decir que vos sos, o sea, tu abuela era negra. A mí, bueno, que mi papá es negro y mi mamá es blanca, que salí así mezclada, bueno, la palabra mestizo, mestiza tampoco me gusta mucho. Yo, que me cuidaba mi abuela negra, la madre de mi papá, cuando me iba a buscar a la escuela, ella es la que me iba a buscar a la escuela, a mí mis compañeros del colegio, como veían a mi abuela negra, ya me tildaban, obviamente, de negra de la villa, por ejemplo. Porque si era negra tenía que vivir en la villa, era una asociación directa. Digo, y toda esta cuestión de la vergüenza, como digo, ¿no? Esto, por ahí yo tuve la suerte de crecer en una familia donde tuve una Miriam, donde me pasaba algo en la escuela y iba corriendo a hablar con la directora, pero no todas las niñas, adolescentes, hemos tenido una Miriam que nos haya enseñado desde chiquitas a estar orgullosa de nuestras raíces. Digo, muchos les pegaba, obviamente, el racismo en la escuela, porque no hay que llamarlo acoso escolar, es racismo en la escuela, no es un eufemismo, es racismo, que también hay que trabajarlo, como decía Pocha, en la escuela. Eso baja en tu autoestima, ¿no? Va degradando tu autoestima, todas estas cuestiones. Después cuando vos vas creciendo, lo último que querés es identificarte con eso que la sociedad tiene y tilda como de indeseable,
relacionado a la delincuencia, bueno, y todo lo que ya hablamos, ¿no? Por eso me parece Y muy por otro importante lado está el tema de la supuesta, no sé, estas cuestiones de decir, exaltar algunos atributos, como no, pero yo no discrimino, yo digo no, que juegan bien al fútbol, que son muy bellos, que están bien dotados, que son muy hipersexualizados, ¿no? Esa cosa, ¿qué pasa con esas cuestiones también? Supuestamente no estoy diciendo nada malo, ¿no? los estereotipos positivos, que le Exacto. llaman, que también son una forma solapada de racismo, como decía Pocha, porque lo que esconden son ideas sumamente racistas. Si vos crees que los negros y las negras estamos naturalmente o biológicamente dotados para el deporte o la música o cantar, vos estás afirmando que no somos capaces de ir a la universidad, de ser médicos, de ser abogados, digo. De alguna forma, consciente o inconscientemente, cuando uno expresa este tipo de cosas, lo que está haciendo es afirmar esa teoría racista de que, bueno, los negros salimos para el deporte, pero que ni se nos ocurre ir a la universidad porque no vamos a poder, porque biológicamente Sí. somos inferiores, ¿no? Digo, detrás de estos comentarios que parecen inocentes, la ideología que se esconde es esta. Y me Pocha, parece un ¿ibas a horror, decir ¿no? algo? No, tiene razón, es lo que yo digo, que ellos piensan que como somos negros, aparte de ser pobres, somos brutos. A ver, Ay, se me corta a mí. yo cuando Corta empecé un con poco. todo esto, en el Sí. 97, 90, en el 2000 más, todos me preguntaban a qué universidad había ido. Y yo les decía que iba a la universidad a trabajar y aprendés a respetar al otro porque tenés que, no hay otra. Viviría, como hablaban de la violencia, viviría en mi cuerpo lleno de dedos porque me pegarían a cada rato. Aprendí a respetar. Y todos los libros que podía leer, me los leía, me los comía. Y así le enseñé a mi familia, por más que viste que se partió la familia con mi Sibamba y este señor que apareció, señor. Esto que apareció y les puso otra idea en la cabeza. Fue la El primera vez tronco que entró colonial alguien. y el no tronco colonial y ¿no? Todo Sí, eso. claro. Me puso esa idea, pero no se fijó que tenían hambre. No se fijó, él venía y me vengo a enterar ahora que les pagaba para que hicieran las empanadas y que se reunieran todos. Y no es así. La familia no, yo no quería presentar a mi familia de esa manera. Ahora estamos todos bien, pero en aquella época que él empezó a venir acá, no había, aparte de ignorancia, había hambre. Y él la Y sigue usó. habiendo hambre, porque el otro día en la mesa esta que nos reunimos, vino una señora que participó, que no la vimos, pero la escuchamos, ¿no? Que estaba con otros que contaban Ah, que no. sí, ¿Qué pasó Nélida, de ahí? Misiones. Que decían que eran sí. analfabetos. Claro, ella vive en la provincia. Y esa es otra cosa que me encantó conseguir, que fue que abrieran, o sea, que las provincias, los negros están ahí. Fíjate que tienen otro dialecto, Se está cortando, otra ¿no? Se forma. corta un poquito. Brasil está ahí en esa un montón, o sea, empezaron a aparecer, o sea, uno se llama, o sea, está en Tucumán. Y yo pensé, como mi familia viene de ahí, de Tucumán, yo pensé que era alguien que, bueno, alguno de la edad mía. No, son senegaleses, son africanos que están viviendo allá. Y ellos me encontraron a mí. Dice, nosotros también estamos acá. O sea, para que te des cuenta, hay organizaciones que todavía no conocemos. Y yo creo que con el censo y las charlas y viajar, sabría que hay muchos negros que todavía no conocemos, como las religiones. Las religiones no son todas iguales. No te creas que todas son iguales. Acá hay muchos brasileños que hasta diploma le han dado a la gente acá. Acá en mi barrio, te digo. Diploma, porque ya son pais. El Ya tema me quería matar. de la religión es Pero bueno, también otro tema, ¿no? Estigmatizar a las religiones. sí, es otro tema.
¿no? Como el tema Es otro tema. de las religiones afro, ¿no? Todo un tema de asociar a lo Sí, sí, peligroso. o sea, acá lo único, Nos corta un poco. acá había un país que, o sea, que tenía, o sea, tenía una, hizo como, que a mí también se me corta, hizo, lo único bueno que hizo fue que estos chicos chorritos que eran ladrones ratas, o sea, los puso ahí en esa religión y algunos los cambió. Algunos los cambió. Pero bueno. Pero bueno. En fin, en fin. Vamos Y a la ver. cultura, también la cultura afro, Terminé de Patricia, cocinar. Pocha, digo, Un también beso. está, digo, cuántas cosas que se han invisibilizado a lo largo de la historia también de las huellas y toda la influencia afro en nuestra cultura, ¿no es cierto? En el arte también. Sí, 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 también. sí, también. Como decía Juli, una muestra de que no desaparecimos, como relata la historia oficial, es ver la cantidad de manifestaciones culturales que tienen un origen o influencia africana, ¿no? Las palabras que usamos, no solamente estas palabras negativas, sino que hay un diccionario que les recomiendo. El del Un profesor diccionario de Mutombo, ¿no fue? Es el de Néstor Oderigo, que creo que Ah, vino este profesor, sí, yo lo conocí, junto con Miriam y otras personas que hicieron del el Congo, rescate ¿no? de esta obra del Congo, en que era una obra de Néstor Oderigo, en que refleja, se llama Diccionario de Africanismos en el castellano del Río de la Plata. Y ahí están todas las palabras de nuestro vocabulario cotidiano que tienen origen africano. Quilombo, bueno, y además lo bueno de este diccionario es que te explica cuál es el origen, ¿no?, de esta palabra, y cuál es el uso que se le da, cuál es su significado original y cómo se usa en Argentina. Eso es lo que vamos a ver con Quilombo. Y se van a sorprender, pero la cantidad de palabras que hay en ese diccionario, la palabra chongo, después les mando una foto de lo que o sea, hay una palabra que se usa mucho acá en Por Argentina, favor. y la palabra chongo también tiene una connotación racista, porque la palabra chongo se usaba en la época esclavista para señalar a aquellos varones que tenían más dotes físicos para hacer trabajos de fuerza, como atributos más varoniles se les llama. Entonces el chongo era ese esclavizado que tenía por ahí un físico o más musculoso o más fuerte para los trabajos pesados. De ahí viene la palabra chongo, ¿no? Digo, inclusive una palabra que usamos para boludear, también tiene... Vos sabés que en la Suiza, chongo se le decía al blanco. O sea, cuando Ah, salíamos a bailar los negros La casa argentinos, suiza. una casa chongo se le decía al blanco. Que cuando cantábamos nuestro candombe decíamos chongos no. Y los chongos eran los blancos. El Jimmy Club. Mirá, Sí. mirá, Y cómo se fue transformando la qué palabra. locura. Y el tema de Pocha, contanos, bueno, vos te llamás La Madrid. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el apellido La Madrid? Nosotros fuimos con Miriam a dar una charla a la Universidad de Tucumán, creo que fue. Y había una embajadora ya jubilada, no sé de qué país era embajadora, pero era de Tucumán ella. Y me dice que la ley que hay en Tucumán, en la Madrid separado, era para los esclavos y la Madrid todo junto era para los blancos. Entonces me dice, todavía está la ley acá, dice, usted puede ponérselo separado, que se jodan los blancos, yo no me voy a cambiar el apellido. El mío siempre se escribió todo junto. Claro, claro. Pero claro, esto de no saber, ¿no? Digamos, el haber que tomaban el apellido de quien los esclavizaba Bueno, en un punto, y no saber es bien de lo que te dónde. estaba, bueno, pero es lo que te estaba diciendo hoy. Los abogados, la ley tienen letras chicas que nosotros no sabemos. Eso es lo que pasó. Porque María Elena, cuando fue con ese señor del tronco, me dice María Elena, ya lo hicimos arreglar. ¿Te das cuenta? Después que ya hablé, ella fue con este hombre, y lo arregló.
sea, hicieron borrar esa ley. ¿Por qué siempre estoy hablando sobre la ley? Tiene letra chica, es la que no sabemos. Pero ahí está Patricia y todo el resto de abogados que se están formando y están militando por estas cuestiones, ¿no es cierto, Patricia? Sí, bueno, todavía estamos en pleno proceso organizativo, Sí, pero dentro de poco vamos a hacer, nos vamos a constituir legalmente y vamos a hacer como alguna actividad donde vamos a presentar nuestra organización, los objetivos que tiene, básicamente dar asesoramiento jurídico. También tenemos como uno de los objetivos la formación. Creemos que nuestra comunidad también tiene que formarse en derechos sí. Y cómo hacer valer sus derechos, cómo denunciar, dónde denunciar, bueno, toda esta información que a veces que para nosotros es común tenerla a mano y conocerla, bueno, para nuestras comunidades, conocer cuáles son sus derechos, cómo que tienen derecho a reclamar sus derechos. También creemos que la formación orientada a la comunidad y a la sociedad en general, digo, va a ser una organización que va a tener como diferentes objetivos con esta visión jurídica, porque somos abogados y ahí tenemos unos compañeros abogados, estudiantes, pero bueno, estamos en proceso y dentro de poco vamos a tener ya constituirnos, a empezar a trabajar de a poco, porque la verdad es que hay mucha necesidad también por parte de la comunidad de denunciar, me parece que esa toma de conciencia, de decir, bueno, basta, yo no dejo pasar más un negro de mierda, negra de mierda, o cualquier actitud racista ni discriminatoria, digo, hay que denunciarla. Yo siempre digo, hay que denunciar porque inclusive, y aunque la mayoría de las denuncias queden en la nada, el hecho ya de denunciar es importante porque esto genera estadísticas, ¿no? Yo siempre pongo, cuando hago algunas charlas, siempre pongo números, ¿no? Me parece que los números son muy gráficos. Por ejemplo, el INADI, que si bien es un órgano administrativo y tiene un procedimiento administrativo para los casos de discriminación, hizo un informe hace poquito, creo que va desde el 2008 al 2019, y el porcentaje de denuncias por racismo en este periodo era de apenas el 5%. ¿No? Las denuncias por racismo. En la ciudad de Buenos Aires la discriminación es una contravención, un delito menor, y se puede denunciar en el Ministerio Público Fiscal, que tiene además una fiscalía especializada en discriminación. Bueno, el porcentaje de denuncias que recibe la Fiscalía Especializada en Discriminación por racismo es del menos del 6%. Digo, también me parece que si tampoco nosotros, y entiendo que el sistema, el Poder Judicial es expulsivo, ¿no? Hay que empezar a generar una práctica de denunciar, ¿no? Porque como digo, también genera estadísticas. Hasta que no haya un volumen de denuncias importante, yo creo que no se va a tomar conciencia, por lo menos por parte del Estado, de que el racismo es un problema social, que hay que atender, que hay que generar políticas para combatirlo, como está pasando con yo siempre pongo el ejemplo de la violencia, porque es muy gráfico, y podemos hacer un paralelismo con las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos en ese proceso de toma de conciencia de que hay que denunciar. Sí, hace poco en algunos programas hubieron debates en estas cuestiones y periodistas se rasgaban las vestiduras diciendo no hay racismo, daban ejemplos supuestamente históricos, la verdad una paparruchada ahí en el video que les grabé a los alumnos, puse pedacitos de esa y compartí el link también para que lo vieran. Los invito a abrirse el micrófono y preguntarle a Patricia, preguntarle a Pocha, lo que quieran este ratito que queda y después entramos de nuevo y seguimos con las preguntas. No se corta un poquito porque dice que tenés el bando de ancho un poquito bajo, Pocha. Pero bueno, igual hagan las preguntas. Había una en el chat anterior. Sí, con el blackface. ¿Querés cerrar con ese y entramos después? Janina creo que fue la que Janina. preguntó. Bueno, si quieren ahí hablamos un poco de blackface, porque también ha estado, tomó como cierto claridad, ¿no? El blackface. El blackface es una práctica bastante antigua que nace en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, donde obviamente sabemos que Estados Unidos ha tenido un proceso con la esclavitud
hasta muy reciente, digamos, ¿no? A su historia muy reciente. Era una práctica donde se representaba a las personas esclavizadas como tontas, como torpes, como mal habladas, pero felices, ¿no? Se hacía esta representación de nuestros ancestres africanos esclavizados. El fin de esta práctica era de alguna forma justificar, ¿no? Y fortalecer esa idea de que la condición social de estas personas esclavizadas era la que efectivamente merecían, ¿no? Pero que ocultaba una realidad que estaba llena de, bueno, de injusticia, miseria y de violencia. Y además no lo hacían los afros, lo hacían blancos pintados con... Exactamente. Era una práctica que se utilizaba mucho en teatro, después se llevó al cine. Bueno, Estados Unidos tiene una historia muy terrible con este tema, inclusive hubo una película, que no, ahora no me acuerdo, la tengo que rescatar, una película donde había un tipo blanco que se pintaba y que representaba a un negro esclavizado, que era violador de mujeres. Y ahí empiezan a hacer, o toma cuerpo, este mito del violador negro. Yo les recomiendo el libro de Angela Davis, Mujeres, Raza y Clase, que es además que es un clásico del feminismo negro y contrahegemónico, que habla sobre este mito del violador negro, pero bueno, eso da para otra charla. Pero el blackface en sí es una caricatura, ¿no? De ese otro ser humano que no era considerado, obviamente, como un ser humano, sino que era salvaje, que era exótico, que se ridiculiza, que se hipererotiza, que se bestializa, bueno, así podría seguir bastante tiempo. Acá en Argentina hemos adoptado esta práctica, siempre nos gusta copiar y copiamos lo peor a veces, y se usa mucho en las escuelas, es lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que uno de Me sorprendió en tu charla que diste la otra vez, cuando yo participé del Blackface, que mostraste imágenes, sin ir más lejos, el Instituto Universitario, la UNA, ¿no? El de arte, la parte de teatro. Tenía una materia de caracterización, se llama así, caracterización y maquillaje, no sé qué, y tenían todo un módulo dedicado a caracterizarse como personas afrodescendientes, negras. Y hicieron unas cosas horribles utilizando esta práctica, horrible, porque aparte no era solamente, ellos consideraban esto como artístico, pero no era solamente pintarse la cara, pintaste, bueno, listo, pero encima hicieron videos, yo sí, otro día, si querés, Juli, te comparto ese PowerPoint. Por favor, porque me pareció... Video, y las ves a las minas, primero, bueno, las minas y chabones, ¿no? Pero pintadas con tetas, los cuerpos como muy exagerados, con movimientos así todos bruscos, digo, además representaban de esa forma a la comunidad negra. Un horror. Por suerte que lo identificaron y pudieron cortar con esta movida espantosa, porque así la gente sale formada de una universidad de arte donde se supone que hay una reflexión y una sensibilidad. Digo, yo como artista, ahí están mis cuadros, digo, a mí me dolió ver eso y digo, no lo podía creer. Y yo me formé en el UNA, cuando era el UNA, en la parte de arte, y sinceramente ver algo así me espantó. No, fue un horror. Después les voy a compartir, si querés, Juli, el video, las fotos. Sí, por favor. Que lo veas o les comparto la pantalla, tengo acá el Power, pero lo loco de todo esto es que esas personas consideraban que esto era arte, además, ¿no? Era arte, y la realidad es que lo único que reflejaban, yo les voy a mostrar el video, a mí me dan náuseas, pero se los puedo compartir. Es que detrás de estas actitudes están, ¿no? muy frescos los estereotipos que hay sobre las personas negras. Cerramos acá, que ya se nos va a cortar en cualquier momento. Les paso el link del próximo, y si querés te doy el rol de administradora y lo mostrás, y si no, para otra vez. Como quieras, dale. Si lo tenés por ahí, estaría bueno. Finalizamos ahora un minuto y les paso el nuevo link,